Ok, voy a continuar con la presentación. Esta es parte 2 y vamos a continuar con más prácticas sobre el, el imperfecto del subjuntivo. Eso es lo que quiero decir. Tenemos María Luisa Rodríguez y ella es la presidenta de la universidad. Contesten las siguientes preguntas entre María Luisa y su amigo sobre el primer día de clase y sigue el modelo. Entonces su amigo dice, ¿qué te pidió tu secretaria? Y vemos entre paréntesis, darle menos trabajo. Entonces la respuesta es, me pidió que le diera menos trabajo. Acuérdense que pueden usar pausa si necesitan más tiempo para escribir la respuesta. ¿Qué te pidieron los profesores? Escriban sus respuestas. Me pidieron que les diera más días de vacaciones. ¿Qué te pidieron los estudiantes? Pueden usar pausa si necesitan más tiempo para escribir. Me pidieron que comprara más computadoras. ¿Qué te pidió el club que protege el medio ambiente? Me pidió que plantara más árboles. ¿Qué les pidieron los vecinos de la universidad? ¿Y qué les pidieron a ustedes, los vecinos de la universidad? Nos pidieron que hiciéramos menos ruido. Y finalmente, número 5, ¿qué te pidió el entrenador del equipo de fútbol? Me pidió que construyera un estadio nuevo. Entonces tenemos todos estos triggers que son del verbo pedir, que necesita un objeto indirecto, como me o en el caso de número 4, nos. Y si tenemos estos triggers en el pretérito o en el imperfecto, o sea, en el pasado, necesitamos usar el imperfecto del subjuntivo en la cláusula subordinada. Espero que estas actividades les hayan ayudado. Y el último
la última diapositiva es un ejemplo de una situación para el examen oral. Ese es en el formato del examen oral que repasamos el jueves en clase también. Que dice, y ese es sobre el vocabulario de lección 8. Okay, so every situation has the title in Spanish, las entrevistas, and they are all going to say, imagine that you are in the following situation. You should ask and answer questions as well as react to what your group members say. You know, reactions obviously aren't after every statement, but, you know, something that's good, qué bueno, qué malo, qué interesante, verdad, de veras. Okay, these are different types of reactions. You want to remember your conversation should be as free-flowing, as natural as possible, given the situation that you are taking an oral exam. Try being both creative and precise, but not too precise because you do not want to end early. If you keep talking and talking and talking and you don't get to the end and I have to cut you off, that's okay, as long as you are showing me what you've been learning. Okay. So I say the conversation lasts a maximum of 5 minutes. That's an approximation. It might be a little longer. It might be a little bit shorter, depending on the pausing that happens in the flow of the conversation. You're then given a situation, like you are 2 or 3 friends who are preparing to get your first jobs out of college. You get together to rehearse how your interviews will go. Include the following in your conversation: some appropriate greetings, a little bit of small talk about, how things are going. Then the interviews. Discuss what kinds of questions will be asked during the interview. These questions should include the following tenses. You should have questions that are in the present indicative. You should have questions in the preterite, the imperfect indicative, the present perfect, the future conditional, the present subjunctive, and you may actually even use some in the past subjunctive. Also include what kinds of responses you're going to give. Possible topics you want to consider are things like education, personality traits, work experience, etc. Recommendations we received, you can discuss with your friends or mention recommendations, any advice that others gave to you in the past. That's a good way of using that imperfect subjunctive in this practice situation. La hora, let the others know when your interviews are and decide on somewhere to go get something to eat because you all are hungry. Okay, so this is just an example, something that you can use to practice with. You can also use the 2 titles provided that we will review in class on Thursday, that you can just make up practice situations. The whole idea is practice, practice, practice. So I hope this helps. Espero que les ayude. Y el examen es el jueves, el 6 de octubre. Gracias.